del sexo, que se nos pueden olvidar los pasos del programa. Hoy no va a haber Ya pasó la hora volando, entonces. Sí, ya se pasó la hora. Ya, se nos fue casi hora y media. Tenemos muy poquitín. Entonces, muy poquitín, no sé. seguimos con las desviaciones, pero tú tienes que hablar de eso. Sí, bueno, yo me voy a ir a lo que se consideran desviaciones sexuales. Y a la segunda palabrota. Su opinión de lo que ustedes piensen que realmente son desviaciones sexuales. Y con la primera que vamos a empezar, pues es con otra palabrota para que podamos seguir adelante. La palabrota. La palabrota es parafilia, del griego tapa, que significa para, o al margen de, y de filia, que significa amor. La parafilia es un patrón de comportamiento sexual en el que la fuente predominante de placer no se encuentra en la cópula, sino en alguna otra cosa o actividad que la acompaña. Suelen, aunque no necesariamente, suceder principalmente porque la persona que las practica ya ha tenido una cantidad muy elevada de placer sexual, que llega un momento en el que lo poco que pasa pues no lo satisface y quiere más y más de aquella actividad para sentir orgasmos o excitarse. ¿Qué tal? ¿Qué piensan? Sí, se le ha cambiado. Ya ahora los psicólogos han quitado el término de perversión y lo han cambiado por la palabra parafilia. Las personas modernas han quitado esto. Y también la parafilia no solo es que uno se aburra. Hay personas que en su primera infancia descubrieron el placer muy pronto y quedan como grabados, por ejemplo, con determinados. Uno de las parafilias es el fetichismo, que vamos a ver más adelante. Entonces, lo único que decimos es que la parafilia sustituye el término de desviaciones sexuales. Así es. Y ciertas prácticas sexuales como el sexo oral o la masturbación fueron consideradas parafilias hasta mediados del siglo XX. Y aunque hoy en día se consideran prácticas no parafílicas, siempre que la actividad del sujeto no se limite únicamente a ellas, por ello resulta imposible elaborar un catálogo definitivo de las parafilias. La primera que tenemos que mencionar es el sadomasoquismo, que no es otra cosa que una profunda alteración psicosexual. Son impulsos sexuales o comportamientos que implican el hecho real, no simulado, de ser humillado, pegado, atado o cualquier otra forma de sufrimiento. O sea que la persona, la pareja, goza siendo golpeado, siendo latigado. Pégame, pero no ¿No? me dejes. Lo vimos Pégame más. hace muy poco en la película Los 50 Shades of Grey, que lo hicieron así como que fuera una práctica muy popular. Ahí yo no estoy de acuerdo para nada. Y yo creo que yo esa película yo la vi no hace mucho. Yo creo que también la hicieron muy light. La hicieron muy light en el aspecto de que precisamente como Vero lo dice, como para involucrarla o incluirla como que está bien ante la sociedad. Y yo no estoy diciendo que está mal, ojo, simplemente que el sadomasoquismo es muchísimo más fuerte y muchísimo más brusco que eso. Entonces es muy sensual el hecho de que tú tengas un poco que seas un poco brusco mientras estás teniendo una relación. Pero yo creo que ya el hecho de llegar al sadomasoquismo ya tiene que ser un gusto totalmente Exacto, lo vemos propio. En las películas de horror también que pasan con frecuencia. Por ejemplo, hay una que se llamaba El Cien Pies, que consistía en que el sujeto, el investigador, obtenía placer sexual cosiendo a sus víctimas unas con otras, boca, todos desnudos. O sea, esa es una forma de infligir el dolor que le puedes causar a la otra persona y que a ti te significa placer. Yo pienso que eso ya no es normal. Lo que pasa que estas personas que han tenido estas aberraciones sadomasoquistas ya llegando a la muerte son personas que casi siempre se dice que cuando hay este tipo de asesinos vienen de familias muy fanáticas cristianas y que
¿cómo se dice? Empujaron a sus hijos a no desarrollar su sexualidad normal. Hay una película que ustedes no vieron porque son muy jóvenes, la hace la esposa de Paul Newman, que es una mujer que tiene varias personalidades debido al castigo que infringía su madre sobre ella, y llegó a bloquearse totalmente de su ser original. Y muchos asesinos en serie, si les escarban tantito, tienen que buscar padres rígidos que han desviado la atención sobre la sexualidad normal del niño. De su sexualidad. Sí. Bueno, pues... no solamente desviado, algunos se los han anulado totalmente. Sí. Claro que sí. Erich Fromm, como ya lo decía al principio del programa, que es un psicólogo alemán, cita un fenómeno sádico muy esclarecedor. Me trabé la lengua. Esclarecedor. En el que encontramos en el síndrome de violación y saqueo de los soldados de una ciudad conquistada, con permiso expreso o táctico. No se escapa nada el paso de su acción agresiva, ya que las personas de cualquier sexo o edad, animales, objetos, viviendas, cesa solo por el orden imperativo del mando superior. El sadomasoquismo es una exploración erótica del dolor o sexo radical. Ha llegado a utilizarse en la sociedad moderna y no busca en voluntad una finalidad procreativa. Sí. El sexo ahora se ha desligado de la finalidad procreativa que tenía y que estaba permitida en la sociedad del siglo pasado. Ahora el sexo es a voluntad. Bueno, pero también ahí yo no estoy de acuerdo. El sexo no debía de estar ligado nada más a la procreación. Exacto. En las parejas homosexuales no hay ningún interés de procrear. Exacto. Yo creo que más bien el sexo se ha desligado de la cuestión amorosa y de la sexualidad y la sensualidad y de los sentimientos. Sí, exacto. Pero lo que yo hablaba, el sexo por el sexo y punto. Exacto. Sí, lo que yo hablaba no es en contra de eso, sino decía que en el siglo pasado solo te permitían tener sexo para procrear. Exacto. Y que ahora es el sexo para disfrutar, para tener orgasmos. ¿Sabían que el sexo está muy ligado a la creatividad? Sí, por supuesto. Entonces la persona que tiene un buen sexo es muy creativa. O también lo contrario. Bueno, también cuando hay demasiado desapego, utilizas la creatividad que utilizarías sexualmente en otro tipo de cosas. Como Gaudí, por ejemplo. Uh-huh. La vida de Gaudí es un ejemplo de su gran obra. Sí, se puede ir a los dos extremos. He escuchado de personas, no conozco ninguna personalmente, pero he escuchado de personas como tú lo dices, ya personas de avanzada edad, los cuales dicen que jamás conocieron el cuerpo de su pareja. Sí. Y tienen como 15 hijos, pero jamás conocieron el cuerpo de su pareja. Sí, ni de un lado ni de otro, porque, por ejemplo, precisamente lo que explicaba Estela, se supone que debían respetar a sus mujeres y no tratarlas como prostitutas, entonces no las podían ver desnudas, no las podían ver con la luz del día, con la luz, no podían tener sexo con luz, no podían tocarlas de determinada manera. Inclusive el otro día comentábamos en un programa que había unas sábanas que tenían un hoyito. Entonces tapaban a sus esposas y solamente por el agujerito las penetraban, porque si no era faltarle al respeto a la esposa. Qué felicidad de las prostitutas en aquel entonces. Sí, tenían trabajo pero también completo. Eran muy maltratadas. Mal vistas, maltratadas, y a humilladas, a ellas se les podía hacer de todo. Y la mayoría moría de las enfermedades venéreas que se contagiaban con tanto contacto sexual. Y porque además, justamente porque no había respeto por la persona, no nada más, había mucho respeto para las mujeres aparentemente, pero no se les respetaba su sexualidad ni sus sentimientos, y a las prostitutas no se les respetaba para nada, entonces cualquier cosa se les podía hacer y se tenían que aguantar, ¿no? Entonces está todavía peor. Bueno, y vamos a pasar a otras desviaciones sexuales, y según las circunstancias, en la opinión de psicólogos, médicos y sociólogos, pueden no ser enteramente patológicas, pero las manifestaciones del sadismo y el masoquismo siempre están dentro de lo anormal, perverso y con desórdenes psicológicos graves.
El placer sexual se deriva del dolor provocado activamente por el sádico o sufrido pasivamente por el masoquista. Apaleados, flagelados, encadenados, esposados, destratados, insultados, vejados, semiahorcados, según el concepto ortodoxo. Habitualmente se dan juntas ambas aberraciones en una misma persona. En el sadomasoquismo, las formas graves pueden derivar en severas injurias físicas y culminar con la muerte, y algunas veces por acción traumática directa y otras en forma muy refinada o indirecta o inducida por actividad psicológica. Esto que han sacado últimamente de que dicen de ese placer que tienes mientras te están asfixiando, Dios bendito, ha dado muchas muertes, sobre todo con los japoneses. Uh-huh. Es increíble que exista eso. Este actor, tremendo. famoso actor que hacía esa serie Kung Fu, David Carradine, Ajá. murió precisamente ¿Sí? debido a ese, ¿no? El obtener placer a través de prácticas un poco fuera de contexto. Sí. Bueno, y Krafft Ebing considera que el impulso patológico del sadomasoquismo es el deseo de dominar y humillar a la otra persona y esclavizarla física o psíquicamente, haciéndola dependiente como de una droga, ¿no? Uh-huh. Freud, por eso al haber muerto David Carradine, Claro, ¿sí? Freud lo conceptúa como una neurosis severa y considera que el masoquismo nace del sadismo vuelto contra la propia persona bajo el influencia de la culpa oculta en el inconsciente. Freud nos habla del sadomasoquismo moral y mencionó con énfasis el más sutil, sublimar y tenue, el intelectual, el psicológico, incorporal, pero tan agraviante o más que el físico, pues hace estragos en los sentimientos nobles y en la moral que son agredidos. Esto sucede con los sacerdotes que han negado la posibilidad de ser hombres normales y que tienen que llegar a ese tipo de sadomasoquismo y que son flagelados en los años pasados. Cuando yo vivía en México, yo me enteré, porque yo estudiaba psicología, de que hay verdaderas haciendas donde los sacerdotes van encerrados a tener tratamientos no solo psicológicos, psiquiátricos, por todas estas perversiones que llegan, porque cuando uno desvía lo que es normal en el ser humano, que es la sexualidad, se cometen peores cosas. Debería sanamente, por salud mental, permitir que los sacerdotes se casaran y que quien escogiera, porque así le da la gana, y no ser casto, dicen ellos, no tendrían que llegar a este punto. Bueno, pero si nos vamos a los tiempos pasados, sabríamos por qué tienen que ser castos. Y no sí, es precisamente es por ninguna cuestión que no sea económica. Claro que pero sí. Voy a decir una grosería en el radio. Di las que quieras. Pero los pendejos tienen que hacer ese voto de castidad. Debería de haber una corriente que detuviera ya eso. Ya estamos en otra época, por Dios. La abstinencia tendría que ser por interés propio, no por elección. No, pero ni siquiera es por interés propio, porque la abstinencia no es normal. No, claro que sí. ¿Estás de acuerdo que la pero abstinencia no es una situación normal del ser humano? Claro que sí, pero tú eliges cuándo tener relaciones sexuales y cuándo no. Eso es a lo que yo me refiero. Sí. Abstinencia, tú puedes ser abstinente sexualmente inactivo años, Porque te lo tú digo, quieres, años, sí. pero es porque tú quieres. Pero el hecho de que alguien te obligue a hacer a la abstinencia, eso es una aberración. Eso es algo que va Está en contra de del tu ser humano. naturaleza. Está en contra del ser Esa humano. antinatura, Es porque que lo que sucedió es que como las cuestiones, los sacerdotes estaban permitidos de casarse y de tener hijos y todo lo demás, pero a la hora de morirse, como la iglesia siempre ha sido rica, dejaban todas sus herencias a las esposas y a los hijos y no a la iglesia. Entonces, bueno, en un concilio O sea, que era político. se acordó, factor o sea, el económico, Papa sí. de su tiempo Qué pena. acordó que no podían casarse
para que las herencias cuando murieran pasaran a la iglesia. Ya de ahí se quedó la cuestión de la castidad, etcétera, y se convirtió como una mentira, como un dogma. Exactamente.